Bueno, les voy a hacer un pequeño video cortito sobre una de las maneras de organizar un poco el dibujo de la ilusión de Ebbinghaus, porque tuve varias consultas por Slack con tema de radianes, ángulos y demás. Vamos a ver un ejercicio, una forma simple de pensarlo. Los que ya lo hicieron y lo pudieron resolver, está listo, no es un problema. A ver, lo que nosotros podemos usar es las famosas funciones trigonométricas. Primero vamos a repasar un poquito de eso. Yo tengo un ángulo, cualquiera, este ángulo. Las funciones trigonométricas establecen una relación entre el ángulo y la medida de los lados que conforman este triángulo. Esta es la hipotenusa, este es el cateto opuesto a este ángulo y este es el cateto adyacente. Entonces, el seno de este ángulo, alfa, digamos, ¿a qué es igual? Al cateto opuesto, esto vamos a poner hipotenusa, cateto opuesto y cateto adyacente. Es cateto opuesto sobre hipotenusa. Y el coseno de alfa es cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Sí? Bueno, ¿para qué nos sirve esto? Bueno, porque cuando yo estoy dibujando Ebbinghaus y tengo un círculo en el medio y después tengo que dibujar varios círculos alrededor, bueno, primero, todos estos círculos se mueven en un círculo que es concéntrico con este. Es decir, que el centro de este círculo está a una distancia respecto de este, que es la misma a la que está este respecto de este y este respecto de este. ¿Sí? Se mueven todos en un círculo. Entonces, si yo establezco como referencia para organizar la figura las coordenadas de ese círculo, vamos a suponer que yo digo que este círculo está en una posición X, posición Y, entonces, para dibujar la posición, la coordenada donde están los otros círculos, lo que necesito o lo que me podría ayudar es el valor de diferencia en X y en Y que tienen estos puntos respecto de este. Bueno, para hacer eso, una es pensarlo en hacerlo a mano. Es decir, yo puedo decir, bueno, si voy a hacer los círculos separados a 45 grados, bueno, yo sé que este va a estar en la misma línea, este va a pasar lo mismo, este y este. Pero una forma más fácil de hacerlo es utilizar las funciones del seno y el coseno. ¿Por qué? Bueno, porque si lo miramos bien, vamos a tomar este círculo. Para este círculo, yo puedo pensar que esto es como este triángulo con el que me basé recién para usar las funciones trigonométricas de este ángulo. Y entonces, ¿qué digo? Bueno, lo que digo es, el seno del ángulo es igual al coseno, el cateto opuesto. ¿Qué es el cateto opuesto? El cateto opuesto acá es la diferencia en Y de esta coordenada respecto de esta. ¿Y el cateto adyacente qué es? La diferencia en X de la coordenada entre el centro y el centro de este círculo. ¿Sí? Entonces, vamos a borrar un poco esto para despejarlo. Y entonces, yo lo que necesito es saber este valor. Yo sé, tengo estas funciones, entonces vamos a calcularlo para I, que lo tenemos ahí arriba. ¿Qué valor necesito? Necesito este valor, que es, I dijimos. Necesito este valor, o sea, ¿cuánto hay desde acá en Y, o sea, subiendo en perpendicular acá, respecto de esta línea? Bueno, este Y acá es el equivalente a lo que yo acá puse como cateto opuesto. Y esto que es la hipotenusa, ¿a qué es equivalente? Al radio del círculo en el que van a estar todos.
Entonces vamos a poner que esto es el radio en el que voy a dibujar los círculos. Bien, entonces, lo que necesito es calcular y, bueno, despejando un poco como en el secundario, yo puedo decir que este pasa para acá, radio por el seno de ese ángulo es igual al valor de I que necesito. Si yo le doy un ángulo a Processing sabe calcular el seno. Entonces, si yo sé que los círculos van a estar separados entre sí por ángulos de 45 grados, esto yo podría decir que es seno de, y como lo quiero pasar en grados y no en radianes, le digo, pasame 45 de grados a radianes y de eso calcula el seno. Y a eso lo multiplicamos por el radio, que es un valor que nosotros pusimos, que dijimos, bueno, ¿a cuánto queremos que estén los círculos? Probablemente en nuestro código sea una variable. Ahora, ¿cómo hago para decir, bueno, ¿y en qué punto I va a estar este punto? Bueno, este punto va a estar en... a ver cómo lo pongo para que quede claro. Bueno, si esto era pos I, va a ser pos I más todo esto. ¿Sí? Vamos a ponerlo acá. Esa es la posición en I de este círculo. La posición en I es la posición en I que tiene esto, que está medido desde el 0, 0 para acá. Posición en I más el radio por, o sea, todo esto es una operación, no van necesariamente, los paréntesis no hacen falta, pero si los quieren poner no les va a dar error. El radio que lo fijamos y decimos a qué radio queremos ponerlo, por el seno de este ángulo que es 45 transformado en radianes. Bueno, para X es lo mismo, X va a ser posición en X más, ¿qué cosa? El radio, pero no por el seno, sino por el coseno, porque lo que me interesa ahora es el cateto adyacente a ese ángulo de radianes de 45. Esto cierra acá, bueno, si puse uno acá pongo el otro acá. Bueno, entonces, el centro de este círculo, ¿sí?, es esto en X, esto en Y. Bueno, tengo que hacer lo mismo por tantos círculos como quiera poner alrededor. Obviamente, un cuidado que tienen que tener es que el ángulo que pongan de separación entre los círculos termine dando una cantidad exacta de veces la vuelta, para completar la vuelta, porque si no en algún momento va a quedar desfasado y van a quedar o círculos superpuestos o círculos más separados. Si quieren hacer 6 círculos, bueno, 360 dividido 6 da 60, entonces la separación entre los círculos son 60. Quieren hacer 8, 360 dividido 8, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tá? Bueno, ahí tienen una manera de plantear el dibujo de Ebbinghaus.